Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith González y estoy contigo en este momento para compartir la lección número 33 de nuestro manual de Casa de Vida. Es un gusto, en verdad, dar este tema que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Es un tema increíble que espero que, como yo, disfrutes y te edifique mucho. Vamos a comenzar con una oración para que la palabra que vamos a estudiar realmente penetre en nuestros corazones, en nuestro entendimiento y podamos comprender quién es Jesús y por qué se le llama el Cordero de Dios. Amado Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, y aún en el tiempo, en la distancia, Señor, tú estás en nosotros, Señor, hablándonos por tu Espíritu, y tú eres, Espíritu Santo, el que nos da la revelación de todo lo que debemos conocer de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esta es una palabra poderosa que hoy, Señor, vamos a estudiar con un corazón dispuesto de conocer más y más a nuestro Señor Jesús. Te alabamos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como te decía, esta es la lección número 33 que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Y el versículo clave es un versículo que en verdad, si tú lo puedes meditar, es un mensaje poderoso, poderoso, increíblemente poderoso. Esto está en Juan 1:29 que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En verdad, esta es una de las declaraciones más maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Espero que te deleites en estudiar este tema. Ahora, el objetivo de la lección es que nosotros podamos comprender y aplicar en nuestra vida a diario el sacrificio expiatorio realizado por nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros y a favor de la humanidad entera. ¿Sí? Vamos a ver. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra y obviamente sigue haciendo maravillas, Él podemos narrar por mucho tiempo todas las cosas increíbles que Él hizo, pero en particular nos vamos a enfocar en este momento en el que Juan presenta a Jesús al mundo como el Cordero de Dios. Juan el Bautista vio aparecer a Jesús al principio de su ministerio, diciendo: contemplen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es poderoso. Si tú puedes enfocarte en esto, contemplar, poner tu mirada en Jesús como el Cordero de Dios. Comparando a Jesús como el Cordero de Dios, no estamos hablando de algo que sea pasajero, sino que es perpetuo. Nosotros a lo largo de las Escrituras podemos estudiar que en la ley mosaica se establecía que para la expiación de pecados era necesario hacer el sacrificio de animales, de corderos. Entonces el sacerdote tomaba la sangre, la rociaba sobre el pueblo y con esto el Señor cada año, ¿sí?, perdonaba el pecado del pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver cómo es que Jesús, al convertirse en el Cordero de Dios, es decir, nombrado por nuestro Padre Celestial como su Cordero, su sacrificio es único y para siempre. Vamos a ver un poco más. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que para que fueran perdonados los pecados de los hombres era necesario que hubiera un derramamiento de sangre. ¿Qué es la sangre? En la sangre está la vida. Y esta era el pago que Dios estableció por la expiación, el perdón de pecados. Es un término, expiar. Yo quiero que te enfoques en esta palabra porque es muy importante. Expiar es la palabra en hebreo que se llama kapar, que significa cubrir, y en sentido figurado significa perdonar, aplacar o cancelar la deuda por el pecado. Entonces, si nosotros podemos entender esto, es que por medio de la sangre se paga una deuda. ¿Cuál era esta deuda? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros podemos entender ahora que la expiación significa un pago que se hizo a favor nuestro por nuestros pecados, ¿sí?
Dice, muchos de los sacrificios de la ley prefiguran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Que a lo largo de la palabra de Dios nosotros vamos viendo cómo nuestro Padre hace referencia a Jesús de diferentes maneras, como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo, como quien limpiaría y quitaría el pecado de los hombres. En particular, si nosotros estudiamos el capítulo 12 de Éxodo, podemos ver en este proceso en el que el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, los sacó, y en este momento Dios da la instrucción por medio de Moisés de que fuera sacrificado un animal, ¿sí? Y que su sangre fuera cubiertos los dinteles, las orillas de las puertas, como una señal de que ahí se realizó un sacrificio. Y el ángel de la muerte, al ver esta señal, pasaría sin hacer ningún daño a ese lugar. Entonces nosotros podemos entender cómo es que nuestro Señor habló en todo momento de que Jesús ocuparía este lugar, de que Jesús sería el Cordero de Dios y que solo Él sería el camino para que nuestros pecados fueran perdonados. En Hebreos 10, del 1 al 4 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí podemos ver cómo reitera la palabra de Dios que el sacrificio de los animales nunca iba a ser suficiente para cubrir la multitud de las faltas del hombre. Nunca iba a ser suficiente un sacrificio que no fuera el de Jesús para cubrir nuestras faltas, ¿sí? El pecado, tenemos que tomar conciencia de qué es el pecado. El pecado es esa rebelión en contra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, es imposible que nosotros nos podamos acercar a Dios si en nuestra vida está presente el pecado. Nosotros fuimos separados desde el principio con el pecado de Adán y Eva, fuimos separados de esta comunión con Dios y solo Jesús pudo restaurarla. Y esto es maravilloso. Lo hizo por medio de su sacrificio, lo hizo por medio de ese derramamiento de sangre. Dice en Romanos 6:23 para que lo tengas presente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en nuestra lección vemos un punto importante. Dios aceptó un sustituto en nuestro lugar. Ese sustituto es nuestro Señor Jesucristo. En el acto de amor más maravilloso, Él tomó nuestro lugar. Él bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Y esto es de gran valor, incalculable es su valor. Y tú y yo debemos tenerlo siempre presente, lo que significa que Jesús haya derramado su sangre, que se haya convertido en ese Cordero perfecto, sin mancha, que derramó su sangre por nosotros. ¿Sí? Dice en la lección que Dios estableció en su palabra que quienes creen que pueden justificarse ante Dios mediante el cumplimiento de la ley están bajo maldición. O sea, es claro que nosotros, por nosotros mismos, el hombre por sí mismo no puede pagar, no puede ninguna de sus obras ser la moneda que Dios acepta para el perdón de pecados. Esto es impresionante, ¿no? Porque muchas veces el hombre vive bajo la idea de que sus buenas obras lo van a salvar, de que tomando buenas decisiones o haciendo el bien o siendo dadivoso es que puede tener el perdón de sus pecados y volver a acercarse a Dios. Pero la realidad es que ninguna de nuestras obras es la moneda que Dios acepta, ¿sí? La moneda que Dios acepta es la sangre. Y en este caso, para ti y para mí, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vemos cómo Jesús se hizo maldición, porque Él fue colgado de un madero. Esto lo dice en Gálatas 3, del 10 al 13, que todo aquel que es colgado de un madero es maldito. Entonces Él se hizo maldición por nosotros, para que Él, derramando su sangre, recibiendo el castigo de ese pecado, nos diera la gracia de ser aceptos delante de Dios. Dice en 1 Juan 2, 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios es bueno y misericordioso. Esto tenlo presente, siempre en tu corazón. Esta es la cualidad de nuestro Dios eterno. Él es amor. Y aceptó la muerte sustitutiva de un justo, es decir, de Jesucristo, en lugar de un pecador, en lugar nuestro, para perdonarnos. Él tomó nuestro lugar y por eso se llama hoy y es conocido como el Cordero de Dios, para posibilitar el perdón de nuestros pecados mediante la fe en su muerte y resurrección. ¿Qué es importante aquí? Que tú y yo tengamos fe en esta obra, que creamos verdaderamente que con el sacrificio de Jesús y su sangre derramada, nosotros somos perdonados. Entonces ya no debe haber en nosotros más condenación. Nosotros por fe creemos que Jesús llevó en él nuestros pecados. En Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en Isaías 53 más adelante dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Puedes ver esta humildad de parte de nuestro Señor Jesús. Puedes ver cómo Él, siendo Dios, se despojó de toda su deidad para tomar su lugar por ti y por mí. Esto es algo maravilloso y esto es algo que debe trastornar nuestro pensamiento. ¿En qué sentido? En ser agradecidos con Dios. Porque nuestro pecado fue quitado de nosotros y puesto en Jesús sobre la cruz. Él fue hecho pecado porque Él nunca pecó y su sacrificio entonces se hizo perfecto. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces hoy tú puedes decirte a ti mismo que eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto también tiene que tener un impacto en tu vida, de conocer el lugar, la posición que tienes hoy delante del Padre. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza sin pecado. Jesús nos entiende, Jesús te entiende. Él se hizo hombre y sufrió las mismas aflicciones que tú y que yo. Él no pecó, pero Él nos puede entender en nuestras aflicciones. Y en ese sustituto perfecto que Él es, tomó nuestro lugar. Ahora, para tener presente, porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas, hay muchas cosas que se dicen que no están fundadas en la palabra de Dios. Y es importante que tengamos presente esto. Dios solo acepta la obra de Jesucristo. Como te decía hace un momento, no hay otra moneda que Dios acepte para contener su ira. La única moneda es la sangre y es la sangre de Jesús. En Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es un fundamento en nuestra fe. Es una verdad absoluta
que no hay otro camino. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único camino que nos conduce al Padre, ¿sí? Entonces, solo Jesús, solo Él puede quitar el pecado del mundo. En Hebreos 9, 24, 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra forma, le hubiera sido de necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez, solo una vez y para siempre. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí está Jesús, intercediendo por ti y por mí como nuestro sacerdote. ¿Sí? Su sangre nos abre camino, su sangre nos presenta delante del Padre. Y Él está continuamente a la diestra de Dios, rogando por nosotros. Esto es hermoso, ¿no? Dice, el reclamo absoluto de unicidad y exclusividad en el Salvador es central y no es negociable al compartir el Evangelio. Esta es la verdad absoluta. Esta es la verdad que nosotros sostenemos. Esta es la verdad que está fundada en un hombre que se llama Jesús, que es la verdad. La verdad. Él sostiene todas las cosas y todo lo que es y todo lo que Él hizo es absoluto y completo, ¿sí? Nosotros, por lo tanto, tendremos la confianza de decir que no hay otra manera de que sea quitado el pecado del hombre, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que compartamos. Cuando tú compartas tu fe, que los demás puedan entender, tus oyentes puedan entender que el pecado que los separa de Dios solo puede ser quitado por un solo hombre, y su nombre es Jesús. Ninguna buena obra puede hacerlo. Ninguna es suficiente. No todos los caminos, no como afirmación, todos los caminos excepto uno conducen al infierno. Esto es, cualquier otra alternativa que tomemos en nuestra vida no nos va a garantizar la vida eterna, solo Jesucristo. Entonces, hoy te quiero invitar a que reflexiones. Si tú has en verdad aceptado esta expiación de pecados, si tú has abierto realmente tu corazón para sentirte completamente perdonado al creer en Jesús. Si no es así, hoy te invito a que lo hagas, que veas por la palabra de Dios que su sacrificio perfecto cubrió todas nuestras faltas, y que si tú tienes fe en eso, hoy no puede haber en ti condenación. No puede haber en ti ya más condenación, porque Jesús pagó el pecado por ti. Piensa en las siguientes preguntas que son parte de la reflexión que nos invitan a hacer en la clase. ¿Cuál fue la obra a la que Jesucristo fue enviado a la tierra? Básate en Juan 6:40. ¿Cuál ha sido el efecto que ha producido en ti tu fe en su obra redentora? Y si puedes dar ejemplos, mejor. ¿Y a quién le has compartido de este mensaje salvador? Y para cerrar, vamos a leer este versículo que está en Juan 3, 17 al 18, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, reflexionemos y afirmemos esto en nuestro corazón. El único camino es Jesús, y nos deleitamos en esta verdad. Y nos deleitamos en conocerlo a Él, y en conocerlo a Él hoy como el Cordero de Dios que quitó el pecado que nos separaba a ti y a mí de Dios. Vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones y para que continuamente
la tengamos presente en nuestra vida, que en cualquier circunstancia nosotros podamos acudir a la sangre que derramó el Cordero de Dios, que quita nuestro pecado. Bendito Padre amado, gracias te doy por esta lección, por esta palabra, Señor. Señor, gracias porque tú nos reiteras una vez más que no hay otro camino que no sea Jesucristo. Hoy, Señor, te pido que todos los oyentes, Señor, se afirmen en esta verdad y que no venga a ellos nunca más la condenación, acusándolos, Señor, de su pecado, sino que se afirmen en la fe del Hijo de Dios, el cual tomó su lugar, Señor, y derramó su sangre preciosa por ellos. Padre, sella esta palabra, guárdala en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que acudamos a ella, Señor, en todo momento y nos maravillemos continuamente de quién es Jesús en nuestra vida, de quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto, Señor, es la palabra que daremos a conocer a quienes estén a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este es el fin de nuestra lección. Te invito a que tengas a la mano siempre tu manual para que medites después de la clase, tú medites por tu propia cuenta en estas enseñanzas. Que Dios te bendiga.